Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos hoy a nuestra entrevista con el ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Muy buenos días, señor Montaz. ¿Cómo Muy estás? buenos días, muy buenos Ingeniero, días. ¿qué le pareció Ingeniero. el discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer en el Congreso? A propósito de esa pregunta de Caminero, yo tengo la impresión de que ustedes llevaban al presidente letra a letra y le Es que, señores, porque tenía- hicieron su rueda de prensa, yo creo que antes del presidente A las terminar. 2:30. ¿O tenían el discurso antes? Él durante todo el año se pasó diciendo lo que prácticamente dijo. Ya uno más o menos sabía por dónde venía. Pero hay algunas cosas que yo creo que hay que llamar la atención porque da en parte una comprensión del tema de la mezquindad política en este país. El presidente Abinader planteó como un gran logro económico la recuperación que hubo en el país el año pasado. Pero a él se le olvida que eso no fue solo aquí en República Dominicana, que el tema de la recuperación económica se dio en todos los países de América Latina como una consecuencia lógica de el hecho de que ya luego de una caída brutal como la que se produjo en el 2020 en todos los países, la economía tenía que rebotar. Y aquí rebotó. Y él argumenta que fuimos el país de mejor desempeño. La República Dominicana ha sido siempre en América Latina el país con uno de los mejores desempeños económicos. O sea que eso no es un logro que Abinader pueda exhibirlo como una cuestión de él. En segundo lugar, Abinader en su discurso plantea... Obviamente, pero ocurre, si la recuperación ocurre en sus manos, eso es lo que él tiene que informar. Bueno, correcto, pero por lo menos tratar de explicar que es el resultado de una economía que él encontró vigorosa, porque los fundamentos de la economía no lo estableció Abinader. En un año y medio Abinader no podía establecer los fundamentos económicos de este país de forma tal que esto se recuperara rápidamente. Porque déjeme decir lo siguiente. Pero si no hay política que condicionen eso. Es que esa política es la continuación de las anteriores. Cuando tú te pones a decir que somos el país con el mejor, el principal destino del turismo en América crecimiento Latina. Pero señores, es que lo hemos sido siempre, que somos el país con el mejor, la mayor inversión extranjera directa en la región del Caribe. Lo hemos sido siempre. O sea, el tema fundamental, cuando tú te pones a ver inclusive la explicación de cuáles fueron los sectores económicos que jugaron un papel importante, son sectores económicos que estaban ahí, que se desarrollaron fundamentalmente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso por un lado. O sea, el tema económico no ha sido, a mi entender, el fuerte del gobierno del presidente Abinader. Y la evidencia lo ven ustedes en los precios. O sea, en los precios. O sea, ¿cómo tú me explicas que tú vayas a rendir cuenta y que tú no le expliques a la República Dominicana qué es lo que está ocurriendo con el tema del arroz que ha subido de precio, Ingeniero, la habichuela que ha subido de precio? Ingeniero, yo quiero, a propósito de esto, y aprovechando, usted tiene una doble condición, dirigente político de la oposición, pero además usted ha sido funcionario de la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana en áreas claves de la economía. Correcto. El presidente ha dicho en su discurso que le ha tocado gobernar en un tiempo de crisis, ha dicho él. Y ha agregado que la crisis de Rusia y con Ucrania agrava la situación. En su experiencia, ¿qué tendría el país que hacer para, digamos, aminorar los efectos de esta crisis? Porque como decía siempre el profesor Juan Bosch, todos los días afuera ocurre algo más importante que todo lo que decidimos aquí adentro sobre el destino de nuestra economía. Sí. ¿Cómo manejar una situación como esta sin que el país salga profundamente dañado e incluso aprovechar oportunidades que surgen en las crisis? Correcto. Porque hay oportunidades en las crisis también. Correcto. Mire, lo primero que yo quiero señalarle a usted que el tema relacionado con la pandemia, eso nadie puede ignorarlo. O sea, es un problema que afectó a todo el mundo. Por tanto, venir a cuestionar que las cosas salieron mal en el año 2020,
pues yo creo que no es lo correcto. Ahora, lo que uno visualiza es que han querido magnificar una serie de situaciones para tratar de explicar el deterioro de las condiciones de vida que ha habido en la República Dominicana, porque sin lugar a duda ha habido un deterioro de las condiciones de vida que tú lo aprecias con simplemente ir al supermercado o ir al colmado. Por ejemplo, se ha querido presentar la idea de que parte de los problemas que tenemos hoy en la República Dominicana son achacables al incremento de los precios del petróleo. Ha insistido mucho en el incremento de los precios del petróleo. Y no lo son. No. Y de los commodities. Correcto. E inclusive, en una ocasión, en una de sus visitas a la región sur del país, llegó a decir que él ha tenido que comprar petróleo a precios exorbitantes cuando nosotros en los gobiernos nuestros no llegamos a comprar petróleo a más de $50 el barril. Pero resulta que el presidente Abinader, el gobierno del presidente Abinader no ha comprado en ningún momento de su ya más de 18 meses de gobierno petróleo a $100 el barril. No ha habido un momento en que el petróleo en los gobiernos de Abinader se haya colocado por encima de los $100 el barril. En cambio, en los gobiernos del PLD fueron varios los años en que se tuvo que operar con petróleo por encima de los $100 el barril. Pero cuando digo por encima de $100 el barril, el año entero, no estoy hablando de un mes ni de 2 meses, no, el promedio del precio del barril del petróleo en el 2011, en el 2012 y en el 2013 estuvo por encima de los $100 el barril. Hay mucha gente que cree que fue en el 98, en el 2008. No, en el 2008 a nivel internacional llegó en algún momento a casi $150 el barril, pero en términos promedio aquí estuvo por debajo de los $100 el barril. En los años en que aquí hubo precios por encima de $100 el barril fue 2011, 2012 y 2013. Pero siempre, en la mayoría de esos años, por encima de los $50 el barril. Muy pocos años el PLD compró petróleo por encima de los $50 el barril. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se ha querido presentar la idea de que el único factor determinante de los precios de los combustibles es el precio del petróleo. Y ese es un factor, no es el único factor. O sea, el tema fundamental es que si tú no logras controlar, primero la tasa de cambio es un factor fundamental en esto, porque no es lo mismo tú comprar petróleo a 40, con una tasa de cambio de 40 pesos por dólar que comprar petróleo a una tasa de cambio de 56 pesos por dólar. Ya es un factor que te genera Pero problemas. la tasa de cambio se ha mantenido estable. No, ha habido pero estabilidad. pero si tú lo comparas con lo que fueron las tasas de cambio en los gobiernos del PLD hay una gran diferencia. O sea, nosotros llegamos a tener tasas de cambio de 38, de 40, de 42, y eso era un factor muy importante. 46. Hay un elemento fundamental que tiene que ver con el tema de la macroeconomía. Con esto no quiero decir que ya llegado a este punto, la política del Banco Central tenga que orientarse a volver a tasas de cambio de 46, 44. Pero ese es un elemento que hay que tener en cuenta, que tiene que ver obviamente con el manejo de la economía. Por tanto, yo diría que un elemento fundamental en el problema de los precios es cómo tú manejas la política económica y cómo tú manejas la política fiscal. Mire, el presidente... Porque, ¿por qué razón, Percio? ¿Por qué razón? En otros países, te pongo por ejemplo el caso de México, o te pongo cualquier país de América Latina, los precios de los productos básicos no han llegado a los niveles que han llegado a la República Dominicana. A mí me decía el día pasado... Bueno, Pero México produce petróleo. Que México come mucho maíz y produce su tortilla. Pero aquí el argumento nuestro que decimos que estamos produciendo prácticamente Bueno, la La mitad. ley de hidrocarburos que el de los presidente... insumos son importados. ¿Cómo fue? La mayoría de los insumos son importados. Correcto. Incluyendo el pollo, que lo tenemos que la ensamblar mayoría, aquí. Pero entonces, frente a una igualmente los países de Centroamérica Temo, todos, que no llegaron a tener inflación frente como a una nosotros. situación de crisis Inclusive, como la de lo ahora. siguiente, con todos los precios del petróleo a los niveles que llegaron en los años que yo mencioné, aquí la inflación nunca superó el 4%. Nunca superó el 4%. Y aquí... Y ha sido la meta de la Pero economía. Temo, más o menos. Claro. en la ley de hidrocarburos, el presidente anunció que en el día de hoy la someterá ante el Congreso. Usted
o me gustaría que usted nos dé alguna información. ¿Qué usted entiende que se debe cambiar y cómo se debe evitar estos aumentos constantes del precio de los combustibles? Porque no producimos petróleo. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que con eso, el tema es que el gobierno ha quedado atrapado en su discurso. Yo creo que todos ustedes acceden todos los días a las redes sociales y han oído lo que ellos decían cuando estaban en la oposición. Hay que oír, por ejemplo, ahí a Paliza. Lo menos que Paliza decía era que nosotros éramos una parte de ladrones porque subíamos los precios de los combustibles toda la semana. El problema es que ellos han tenido que tirarse ese problema encima. Y, obviamente, en un contexto donde decían que ellos tenían fórmula para bajar los precios de los combustibles, ahora no saben qué hacer, por lo que te voy a explicar. Eso no es fácil. Yo estoy esperando a ver qué es lo que van a mandar. No es fácil por una razón elemental. Los ingresos del petróleo, los ingresos por los impuestos del petróleo, son fundamentales para las finanzas públicas. Y las finanzas públicas en este país no están bien, ¿eh? Para que la gente entienda, para el presupuesto nacional. Para el presupuesto nacional. O sea, los recursos que recibe el gobierno de los impuestos a los hidrocarburos son fundamentales para la estabilidad de la economía en la República Dominicana. Que yo creo que es un elemento importante, fundamentales para la estabilidad de la economía en la República Dominicana. Sería una torpeza y un error del gobierno, lo digo, que se planteen generar una situación tal que eso conduzca a reducir los impuestos, los recursos que el gobierno recibe a partir Pero quizás no reducir los impuestos, pero sí quitar los subsidios a sectores que reciben cuantiosos eso se puede recursos. hacer Pero sin la ley. eso se ha venido haciendo sin necesidad de una ley. Bueno, pero Porque eso es administrativo. Eso es administrativo. la ley de hidrocarburos tiene que reformarse, tiene que buscarse una cuando fórmula. yo fui ministro de Industria y Comercio, yo le quité los subsidios a los transportistas, que fue un mecanismo perverso Una pregunta. Sí. Frente a una situación de crisis como la que se plantea, altos precios, inflación, una guerra a nivel internacional, en este momento, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Cuál es la recomendación que hace el PLD para buscarle una salida? Porque el problema no es que sea este gobierno. Si a este gobierno le va mal a todo el país, le va mal a toda la población. Ahora el PLD como PLD, ¿qué plantea El como gobierno solución? tiene que apretarse el cinturón, el gobierno tiene que apretarse el cinturón y dejar de estar diciendo cosas que no son reales. Un gobierno que te está hablando de ahorro y sin embargo la administración pública se ha incrementado de manera enorme. Más de 20,000 millones de pesos ha crecido la nómina pública. Hay casi 700,000 ¿Y a quién andan bravos porque los PRMistas dicen que no lo nombran? Han llegado casi a 700,000 empleados. O sea, te viven predicando la idea de los ahorros. ¿Dónde están los ahorros? ¿Qué quiere decir que hay despilfarro? Claro que sí, claro que sí. Y una incoherencia total en el manejo de los asuntos públicos. O sea, es un gobierno de improvisadores, un gobierno que hoy te dice una cosa y mañana te está diciendo otra cosa. La imagen que está proyectando era de un gobierno que no sabía dónde vas. Pero veamos, señores, todos los días te dice, hoy te dice una cosa y desde que aparecen 4 gente en las redes cuestionando, echa para atrás. Así no se puede gobernar un país. Un país se gobierna sobre la base de establecer política. O sea, tú dices, esta es mi política, va a haber gente que se van a oponer, pero habrá gente que también la van a respaldar. Entonces, pero cada vez, fíjense, desde ahora, Sí. desde que empezó hasta ahora, ha estado permanentemente reculando. Así no se gobierna el país. Pero en el caso del proyecto de ley, ¿qué usted cree que se puede hacer en esa reforma? Sobre los hidrocarburos. Sobre los hidrocarburos. Bueno, hay varias cosas que hablan de que inclusive quieren dejar explotar los precios. Flotar. Que cada quien traiga los combustibles como le parezca, que lo venda como le parezca, pero eso también es su problema. Hay otros que creen que hay que mover la fijación de los precios, en vez de semanal hacerlo quincenal o hacerlo mensual, esas son las cosas que se dicen. Pero habrá que esperar a ver qué es lo que ellos están planteando, porque yo te digo francamente, yo visualizando las cosas como están,
entrarle a eso en un contexto donde este gobierno necesita recursos, yo creo que va a ser un error. Pero una reforma fiscal, ¿usted entiende que se debe, concomitantemente con una reforma de la ley de hidrocarburos, también hacerse una reforma fiscal? Ellos han querido hacerla. Ese tiempo se fue ya. Sí, pero ellos han querido hacerla, pero no han podido. Ingeniero. Y cada vez que hacen, Ingeniero, cada vez que intentan algo, hay que la otro- gente reacciona y echan para atrás. Hay otro tema que el gobierno ha puesto sobre la mesa, que en el día de mañana se va a conocer en la mesa de transparencia y institucionalidad, que es la reforma a la Constitución de la República. El Partido de la Liberación Dominicana ya ha anunciado una comisión que está estudiando o va a estudiar. ¿Tienen ustedes idea de qué va a hacer con ese tema? ¿Están ustedes dispuestos a colaborar con el gobierno para conseguir eso? ¿Y tienen algunos condicionantes para esa reforma? Nosotros estamos esperando la celebración de la reunión en el Consejo Económico y Social. Ya el tema se discutió en el comité político. Hay una posición elaborada. Y obviamente no vamos a oponer, pero lo vamos a plantear con argumentos. Es decir, tenemos ¿se ya- van a oponer o no se van a oponer? Nos vamos a oponer. Se van a oponer Sí, a la reforma. A la reforma. No creemos que sea ¿Y por qué? oportuno en este momento. No creemos que sea oportuno en este momento. Pero además porque lo vamos a explicar en un documento que ya se ha elaborado, que se va a leer en el Consejo Económico y Social. Esa es la posición Esa es la del PLD. posición. O sea, ahora mismo se puede decir que el Partido de la Liberación Dominicana inicia una oposición radical a las políticas del gobierno. No una oposición radical, una oposición responsable. Yo creo que se le dio un margen de 18 meses para que actuara. Y lo que uno está viendo ahora es, bueno, unos resultados que ya están afectando realmente las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos. Y de los 12 temas que el gobierno ha planteado sobre la mesa, ¿con cuáles están ustedes de acuerdo que deben ser modificados? Por ejemplo, está el tema de la seguridad social, está el tema del código laboral, que se ha dicho que necesita una reforma. Se ha planteado el tema de la migración, de la política migratoria y el tema de frontera. Sí. En fin, está el tema. En bueno, todas las mesas. para mí falta una mesa importante, que es un tema que Geraldino ha insistido mucho aquí, el tema de la producción agrícola, por ejemplo, la producción alimentaria Sí. del país en un momento Mire, de en crisis. todos los temas que el gobierno ha planteado, nosotros tenemos representación en cada una de las mesas. Y la intención es que en esta semana esos representantes que ya tienen el material, porque fue apenas la semana pasada que recibimos las propuestas del gobierno, Ajá. la estamos estudiando y en esta semana vamos a tener posiciones sobre todas las mesas. Ok. ¿Y cómo enfrentar la salsa de los productos de primera necesidad? Porque es un problema que se ha dicho que viene influenciado por el exterior. Estamos hablando de los commodities, de los aumentos de los precios, de los combustibles. ¿Cómo entonces enfrentar Camionero, eso? eso ha sido siempre así. Porque fue que nosotros tuvimos también periodos en donde se produjeron incrementos impresionantes de las materias primas. Y lo que se hizo aquí fue establecer políticas en el gobierno para evitar que esos incrementos se transfirieran a los consumidores y a los productores. O sea, mantener los El subsidios. gobierno tiene que buscar mecanismos para tratar, durante el tiempo en que duren estos problemas, de que eso no termine afectando a los consumidores. Y eso implica, obviamente, que hay que actuar sobre los productores y ayudar a los productores. Muchísimas Ingeniero, gracias. Bueno, fue la entrevista con el ingeniero Temístocles Montaz, quien es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes no se vayan, retornamos en breve. Está José Ignacio Paliza con nosotros en breve. Pregúntale.